Me da un buen de gusto de verlos aquí en nuestro en vivo de No Pierdas lo Ganado. Créanme que ya los extrañaba, de verdad ya los había abandonado un poco, pero aquí estamos de nuevo. Y bueno, pues por favor, coméntenme algo, etiqueten a alguien, porque como siempre, sabemos que Dios nos habla y sabemos que Dios tiene algo para nosotros en cada live que tenemos acá en No Pierdas lo Ganado a través de nuestra página de Mesón del Cielo. Les mando un abrazo, ya los extrañaba, la verdad. He tenido una serie de eventos, un buen de chamba, gracias a Dios, pero híjole, por una cosa u otra, cambios, días, fechas, pero dije, no puede pasar otro día sin estar con toda la comunidad, sin estar con todos ustedes que se alimentan, que reciben a través de este programa de Mesón del Cielo de No Pierdas lo Ganado. Te mando un fuerte abrazo, un saludo y hoy termino nuestra serie del ayuno. Hemos estado hablando una serie, ¿no? Del ayuno, por ahí Irving, Abdiel estuvieron apoyándome también para hablar, para traer ese mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Y bueno, voy a hablar algo, hemos hablado muchísimas cosas del ayuno, pero voy a hablar dos cosas importantes acerca de dos formas o dos maneras en las que podemos ayunar y que vamos a ver un impacto en nuestra vida y vamos a ver un impacto en aquello que intencionalmente queremos que algo pase o que algo suceda para que Dios se mueva y Dios se manifieste. Y estos dos tipos o estas dos maneras o formas de ayunar son algo muy sencillo pero que tiene un gran fundamento. Y la primera, y voy a entrar directo y al grano, como dicen por ahí. La primera manera que estaré hablando de cómo podemos ayunar es un ayuno personal. Y voy a leer unos versículos para apoyar esto que voy a enseñar ahorita. Y dice la Biblia, cuando ayunéis, en Mateo 6, 17, 18, tú lo puedes apuntar. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 16 y 18. Búsquenlo. Y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Híjole, una de las maneras que hacen que podamos tener, y quiero platicarles ahorita una pequeña historia muy personal mía, es cuando tú ayunas de manera personal. ¿Sí? Cuando tú solo buscas el ayunar. Y mis primeros ayunos así fueron, tomados de esta promesa, de esta palabra, tal y como Jesús dijo, ¿no? Cuando ayunes, o sea, no hagas ruido, o sea, no lo anuncies, o sea, no lo platiques, no lo comentes a nadie, hazlo en secreto, porque tu Padre que está en lo secreto te va a ver y Él te va a recompensar en público. ¡Wow! Eso está increíble. Y durante el primer tiempo, los primeros años que yo ayuné, movido por Dios y ya por el Espíritu Santo,
Yo lo he dicho en varias ocasiones, la primera vez que leí la palabra de Dios, yo estaba leyendo en mi cama ahí, estaba leyendo y de repente me topo con la palabra donde Jesús dice y habla acerca del ayuno. En ese momento me levanté y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que la Biblia hable del ayuno? Yo estaba internado, pasando por mi proceso de adicciones, ¿verdad? De restauración de adicciones. Y voy con un líder y le pregunto, oye, ¿qué dice aquí? ¿Cómo es posible que dice aquí que ayunar? Las únicas veces que había oído yo de la palabra ayuno, pues había oído a mi mamá y había oído de que no te vayas en ayuno, desayuna, van a ir a tomarse un estudio, a sacarse un estudio, tiene que ir en ayunas sin comer nada. Pero jamás había oído yo, y mucho menos relacionar el ayuno con Dios y con algunas prácticas espirituales. Y entonces hablo con aquel líder y le digo, ¿qué onda? ¿Por qué dice aquí ayuno? ¿A qué se refiere? Ese líder en 2-3 minutos me explica muy rápido a qué se refiere la palabra ayuno y qué es lo que la Biblia dice de la palabra ayuno. Y entonces yo digo, yo quiero ayunar. Y me dice, a ver, Paco, nunca lo has hecho, espérate, dale tranquilo. No, yo quiero, si Dios lo dice, yo quiero hacerlo. Bueno, pues para no echar mucho rollo, al día siguiente yo ya estaba ayunando. Y ahí comenzó este viaje, ¿verdad? Personal de abrazar el ayuno, la oración, el ayunar para apartarme y buscar a Dios de manera más agresiva, sabiendo que no solamente yo podía pedir algo como en oración, sino que a través del ayuno tú ofreces algo, no solamente pides. Y no es de que le vayas a doblar la mano a Dios o que forcemos a Dios, sino que dice la palabra que somos tú y yo sacrificios vivos, sí, que vengamos delante de Él como sacrificios vivos en culto racional, o sea, conscientes de venir a ofrecernos delante de Él como un sacrificio, como diciendo yo te entrego. ¿Y qué es lo que nosotros le podemos entregar hoy en día cuando Él es, pues de Él es todo, ¿no? Y pues una de las cosas que tú y yo le podemos entregar y podemos darle a Dios es el ayuno, ¿sí? El ayunar, el dejar de comer es como dejo de alimentarme físicamente porque estoy deseando alimentarme espiritualmente. Dejo de alimentar mi cuerpo para alimentar mi espíritu. Dejo de invertir, porque yo creo que una de las prácticas o de las cosas como seres humanos en las que más invertimos tiempo es en nuestra comida. Invertimos 3 veces al día, algunos hasta 5 o 6 veces al día. Inviertes de 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora por comida, si no es que a veces hasta más. Imagínate, si nosotros le pusiéramos 1 hora con todo y sobremesa y lo que te preparas o lo que vas, estás hablando de que son de alrededor de 3 horas. Perdón, lo que tú y yo invertimos para alimentar nuestro cuerpo. Claro, es súper necesario alimentarnos, ya que a través de la comida, a través de los alimentos, nosotros tomamos todo lo que necesitamos para subsistir, para tener energía, etcétera, para tener fuerza, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a través de la Biblia que el ayuno es una práctica espiritual en la que tú puedes conectarte más con Dios, en la que tú puedes ofrecérselo a Dios y unir no solamente el dejar de comer, sino que tú apartas ese tiempo para buscar a Dios, entonces hay algo poderosísimo que nunca vas a alcanzar a ver, que nunca vas a alcanzar a poder experimentar si tú no ayunas. O sea, la oración por sí misma es poderosa, pero podrás orar siempre, pero nunca vas a ver el mismo resultado cuando tú agregas este gran ingrediente del ayuno. Y hemos hablado en capítulos o en viernes pasados muchísimos principios acerca de esto, ¿no? Acerca del ayuno y de la oración, y sobre todo en estos últimos viernes hemos estado hablando muchísimo acerca de este tema. Y bueno, me regreso hacia el tema que traigo, y es que la Biblia dice que si nosotros vamos con Dios y ayunamos, nosotros podemos hacerlo de manera, o más bien Dios dice, háganlo no de manera pública, sino háganlo de manera
secreta, de manera personal, en donde nadie tiene que saberlo, solamente lo haces tú para Dios. Eres tú y Dios. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había hombres que ayunaban con las intenciones equivocadas. Es más, ayunaban para que la gente los viera. No se bañaban, no se lavaban la cara, no se rasuraban, no se cambiaban la ropa. Iban a las plazas y oraban para que la gente viera, mira, están ayunando, wow, qué tremendo. Pero realmente no lo estaban haciendo para buscar a Dios, realmente lo estaban haciendo para que la gente los viera y los observara y les diera el honor que ellos estaban buscando. Pero es una de las maneras y de las formas en las que una persona puede ayunar. Secretamente, tú solo, secretamente, tú con Dios, algo que no necesitas saber nadie, algo que no necesitas decírselo a nadie, sino que eso es tú con tu Padre. Eso es entre tu Padre Dios y tú. Y créeme, así comencé ayunando, y ahorita les voy a poner otros ejemplos de esto, ¿verdad? Pero quiero resaltar, número uno, el ayuno personal, ¿verdad? A veces no nos animamos a hacerlo solos, queremos a más personas que lo hagan con nosotros. Y ahorita lo vamos a ver esto, pero cuando tú lo haces solo, tú estás activando tu fe, tú estás dando ese paso de fe, porque cuando tú ayunas, tú puedes hacerlo para tener diferentes resultados, ¿no? Un resultado donde tú estás orando por algo en especial, tú estás orando por alguien en especial. Cuando tú ayunas, tú estás también como buscando vencer algo en ti personal, tener libertad en tu mente, libertad de algunos malos hábitos, algunas cosas que no, pues sí, ¿verdad? Áreas de oportunidad en tu vida, pecados ahí que no has podido vencer, vicios que no has podido vencer, ¿verdad? Y que has caído de tiempo en tiempo, como la pornografía, como la masturbación, como algunas cosas que tú sabes que te hacen sentir sucio, cosas que te hacen sentir sucia, cosas que te hacen sentir débil y que no puedes avanzar y que sientes culpa porque tú ya lo habías supuestamente vencido, pero volviste a caer, volviste a tener ese pecado, esa pues desobediencia a Dios, y tú dices, necesito romper eso, necesito vencer, no puedo seguir con esto. Bueno, pues el ayunar te ayuda a que tú lo puedas vencer, y lo estamos viendo ahorita como de una manera personal, y como lo dice Mateo, ¿no? En el libro de Mateo, que Jesús liberó a un joven, y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a ese joven? Y entonces Jesús contestó y dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Oh, me encanta esto. Hay cosas que no van a salir con una oración. Hay cosas que no van a salir con adoración. No digo que la oración o la adoración no sea poderosa, pero hay cosas que Jesús dijo que tienes que agregar a la oración principalmente, este ingrediente del ayuno. Y entonces vas a traer un rompimiento sobre tu vida, vas a traer un rompimiento sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre las circunstancias, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tus estudios, en tu relación, en tu matrimonio, con tus hijos. ¡Plah! Algo se va a romper espiritualmente. Esa oscuridad, esas tinieblas, esos demonios que estaban molestando, se van a tener que ir por causa de tu oración acompañada de ayuno, por causa de tu adoración acompañada de tu ayuno. Va a hacer que Dios se mueva, y no es que le doblemos la mano, no es que lo forcemos, sino es que caminamos en los principios de Dios como promesas, como cosas que Dios nos prometió. Y la mayoría de las promesas de Dios, escúchenme bien, están condicionadas por cosas que Él dice que tú y yo hagamos, y veremos la mano de Dios moverse. Así es. Y bueno, fíjense bien. Llegó un momento, y quiero hablar y resaltar el ayuno de manera personal. Y vimos ahorita el ayuno en lo secreto. Pero hay otra manera que después de los años Dios me habló,
porque de repente yo caía hasta como en algo un poquito como religiosón o algo así un poquito como incómodo, porque me acuerdo que mi mamá me decía, oye, ¿por qué no desayunaste y tampoco quieres comer? ¿Estás ayunando? Y yo, no, ya comí, pero no es cierto, has estado aquí y no has comido. Estás ayunando, ¿verdad? Entonces se hacía un poco incómodo. Y la gente me veía a veces pues adelgazando, me veía diferente, porque pues ya cuando duras 1, 2, 3 días sin comer, se te va notando, ¿verdad? Estás enfermo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo a mí no me gustaba decirle a nadie, porque yo caminaba en este principio de que cuando ayunes lo hagas en secreto, ¿verdad? Buscando a tu Padre que está en lo secreto. Pero después yo le pregunté a Dios porque me sentí un poco incómodo, y esto lo estaba escribiendo hace poquito, lo estaba escribiendo el día de antier y ayer. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué hago, Dios? Me siento, algo más hay aquí, ¿qué más puedo hacer? Y Dios me llevó un día a escuchar una predicación, un mensaje, y el predicador decía, hay veces que callamos, pero no debes de callar si tú ayunas. No importa que tú hagas un ayuno solo, tú como persona, dilo, compártelo y dile, estoy ayunando, para que sea de testimonio para la gente que te escucha, para que la gente vea que hay gente que está ayunando y que ellos también pueden ayunar, que hay gente que también, así como ellos, también está ayunando. Y entonces yo me tomé de esa verdad y yo empecé a proclamar mis ayunos. ¿Hoy estás ayunando? Sí. Oye, ¿cuántos días has ayunado? 3 días, sin agua y sin alimento. He ayunado 7 días, he ayunado 21 días con pura agua. Y la gente se quedaba, ¿de veras? Claro, porque Dios me ha guiado. Entonces yo antes no lo decía, porque yo decía, o yo comentaba dentro de mí, esto es mío, esto es entre mi Padre y yo no tengo por qué decírselo a nadie, porque Él lo ve en lo secreto y Él me recompensará en público. Pero después Dios me enseñó que aunque fuera un ayuno personal, ¿verdad? Y yo lo hiciera, que no solamente lo hiciera en secreto, sino también lo podía yo hacer de manera pública, o sea, que yo dijera lo que yo acababa de hacer o lo que estaba haciendo, para que la gente, para que a la gente les sirviera como un testimonio. Y después ellos empezaron a hacerlo. Y hoy en día para mí es muy normal esta parte, ¿verdad? En donde tú lo comentas, donde tú lo dices y la gente toma fe. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo comenzaste? Y bueno, estoy súper contento porque oren por mí. Estamos ahorita escribiendo muchísimo para tener esta gran bendición de poder llevar todas estas verdades y estas experiencias acerca del ayuno a un libro para que pueda bendecir a mucha gente. Oren por mí, por favor, para poder cumplir este sueño y este anhelo que está en mí, ¿no? Entonces, continúo. Ayuno personal, ayunas tú solo, pero el ayuno personal vamos a agregarle 2 direcciones. La primera, hazlo en secreto, que nadie sepa, solamente tu Padre que está en lo secreto, porque Él te recompensará en público. ¡Wow! Eso está increíble. Después de cada ayuno y de cada oración veremos la recompensa de parte de Dios. Segunda manera, ayuno personal, pero hazlo público, que sea de testimonio. Publícalo, coméntalo, para que otros sepan que sí se puede hacer y para que otros sepan que no solamente ellos son los únicos, sino tú también lo has hecho y te unes a su fe y tú das fe a otros para que también lo hagan. Eso es padrísimo y eso me encanta, porque somos una comunidad que no está cerrada, que no se trata de un nombre, de una denominación o de un nombre de iglesia, sino la iglesia somos todos aquellos que creemos en Jesús. Y eso es muy padre, eso es algo muy chido, ¿verdad? La segunda manera en la que podemos ayunar, y esto es algo también muy padre y que lo hago cada año y que invito a toda mi comunidad, ¿verdad? Toda la iglesia en la que mi esposa y yo estamos a cargo, a todos los discípulos, mesón, todos lo hacemos, ayunamos en acuerdo de manera grupal. Sí. Número 2. Número 1, ayuno personal. Y dijimos 2 cosas del ayuno personal.
Número 2, ayuno grupal. Y voy a pasar a este punto. El ayuno grupal viene descrito y viene en varias partes, pero voy a leer 2 versículos. Y el primero está en Esther, capítulo 4, versículo 16. Tú puedes leer la historia, o si ya conoces la historia, te vas a dar cuenta que todo el movimiento que se causó de que Esther se iba a presentar delante del rey, pues ella no lo hizo nada más a lo loco, porque querían destruir al pueblo de Dios. Y Esther pertenecía al pueblo de Dios. Y cuando ella se dio cuenta, ella sabía que quien podía detener ese decreto era de donde había salido el decreto, que sin darse cuenta y con engaños lo había autorizado el rey. Entonces ella tenía que presentarse al rey para poder detener ese decreto, y ella no lo hizo a lo loco. Ella no se presentó delante del rey a lo loco, así como que, como dicen por ahí, a la brava, no. Ella lo hizo con un entendimiento en donde ella no quería fallar, en donde ella necesitaba gracia, ella necesitaba favor, ella necesitaba como ese carisma para que ella pudiera ser aceptada delante del rey, y sobre todo que el rey pudiera abrir su oído a la reina Esther. ¿Y qué fue lo que hizo Esther? Oh, esto está increíble. Mujeres, pónganse bien al tiro, porque a veces te alocas, quieres interceder, quieres hacer algo, hablando de manera como quieres meter las manos por alguien, o quieres, y lo haces a lo loco, arrebatada, o lo haces como que, sí, ahorita le hablo, yo lo conozco. A ver, espérate. La reina Esther había sido escogida por el rey, pero ella no se presentó delante del rey utilizando una gracia natural o una influencia natural, porque ¿quién podía tener mayor influencia que la mujer que el rey había escogido para que fuera su esposa? Pues la reina. Pero ella no usó esa gracia natural. Ella decidió utilizar una gracia que viniera del cielo, que viniera de Dios. Eso está buenísimo. Entonces, qué padre y qué interesante es que la reina Esther, antes de presentarse con el rey, habla con su tío y le dice: pongan a ayunar a todo el pueblo, y yo ayunaré con todos mis siervos. Eso es un ayuno comunitario, un ayuno grupal, en donde te pones de acuerdo para un fin, te pones de acuerdo para pedirle algo a Dios, ¿sí? Y entonces dice así, Esther 4:16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no coman ni beban agua en 3 días. O sea, no beban nada, ¿no? Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, pues que perezca. Oh, esas palabras. O sea, ella podía utilizar su gracia, su favor, su influencia natural, pero ella dijo: este no es una onda física, este no es una onda natural, esto es algo espiritual. Acuérdense que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Hay cosas que ves que están siendo causadas y movidas por un mundo que no vemos. Y si nosotros queremos que algo pase, nosotros tenemos que ir o ser movidos por el mundo espiritual para poder ver resultados espirituales que se van a reflejar físicamente. Y entonces ella ayunó de manera grupal, ella ayunó de manera corporativa, puso al pueblo a ayunar, puso a sus siervos a ayunar, y entonces ellos se pusieron en acuerdo, oraron y ayunaron para que ella pudiera ir delante del rey y tener gracia, tener favor. Esto es increíble. ¿Qué quiere decir? O voy a bajar este ejemplo bíblico a nuestra vida diaria. Hay veces en la familia que están pasando cosas, ¿no? A veces estamos batallando económicamente y hay cosas que no se nos dan, que no pasan, el negocio, la economía,
se te descomponen los aparatos, se te descompone el carro y dices, ¿qué está pasando? Y tú dices, oye, yo no quiero estar viviendo esto. ¿Qué puedes hacer? Proclama ayuno. O sea, habla con tu esposa, habla con tus hijos y diles, mañana vamos a ayunar, no vamos a desayunar, vamos a vernos a la hora de la comida y vamos a comer. Y vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios. O no vamos a desayunar y a comer, solamente vamos a cenar y vamos a ayunar para que la economía se mejore, para que el matrimonio se mejore, para que el problema con los hijos se mejore. Cada uno de nosotros sabemos las luchas, los problemas que se están viviendo, que se están pasando, y que tú dices, me voy a poner en acuerdo con 2 o más personas para ayunar con un fin común, pidiéndole a Dios por aquello, para que Dios se mueva, no solamente dejando de comer, sino utilizando ese tiempo donde no comes para orar, para leer la Biblia, para adorar, para buscar a Dios, para que Dios se mueva a favor de nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Dios respondió el ayuno y la oración del pueblo y de Esther. El rey quitó el decreto y el rey, es más, mandó matar a aquel que se había levantado que quería destruir al pueblo. Esto viene, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Esther decía la ley que toda mujer que se presentara o toda reina que se presentara sin haber sido llamada por el rey podía morir. Pero cuando Esther se presenta delante del rey, el rey, hay una película que se llama La Reina Esther, véanla, está increíble. Esther se presenta y extiende, ¿verdad? El rey extiende ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, aquello que traen los reyes, lo extiende, y eso era dar favor, ¿no? La película está bien tremenda porque hay un soldado donde quiere dejarle caer la espada y el rey lo empuja y va y la levanta. O sea, realmente fue algo muy poderoso lo que hizo Esther, arriesgando su vida por el pueblo, ¿no? Entonces, el ayuno y la oración grupal es poderosísimo, poderosísimo en tu trabajo, en tu negocio. Si son cristianos, si no son, pónganse de acuerdo, ayunen con un fin común en tu familia, con tus papás, con tus hermanos, ayunen. En la iglesia, ayunen. Pónganse de acuerdo en el grupo de jóvenes, ayunen, en la alabanza, el grupo de alabanza, el grupo musical, no sé cómo le digas, ¿no? El grupo de staff, los voluntarios, los maestras de niños, ayunen para que se quite todo impedimento, se quite toda barrera y que todo aquello que está queriendo estorbar, asfixiar, se quite y se suelte lo que estamos buscando, que haya más siervos, que haya más economía, que haya más planes, que haya más personas que se integren, porque el ayuno y la oración realmente mueven la mano de Dios. Apunten esa frase. El ayuno y la oración mueven la mano de Dios. El ayuno y la oración son como la pólvora y el fuego que cuando se unen, ¡pum!, traen una explosión que hace que el camino se abra. Eso es increíble. Otro ejemplo que voy a dar acerca del ayuno grupal es cuando la Biblia habla de Joel, y esto me toca mucho, ¿no? Porque Joel capítulo 1, versículo 14 dice, proclamad ayuno. O sea, proclamad quiere decir anúncialo, enséñalo, menciónalo, grítalo, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, y proclamen a Jehová. O sea, clamen más bien a Jehová. O sea, está diciendo, pónganse de acuerdo y oren, ayunen, busquen a Dios juntos. No solamente busquen a Dios, sino búsquenlo en ayuno y oración. Y van a ver cómo las cosas se van a mover a favor de ustedes. Pienso que este es uno de los grandes hábitos que necesitamos tener en nuestra vida si queremos estar más conectados con Dios. El ayuno trae infinidad de beneficios. El ayuno para que venga protección de parte de Dios.
el ayuno para traer rompimiento, el ayuno para tener favor y gracia de Dios como la tuvo Esther, el ayuno para servir a Dios, el ayuno para pedirle dirección a Dios y tomar buenas decisiones, el ayuno para sanar físicamente, el ayuno para que haya milagros en alguien, en algún conocido, en algún familiar, que se desate el poder de Dios. Unamos nuestra fe y pongámonos de acuerdo, ponte de acuerdo con otros para que juntos ayunen y oren a favor de algo, y eso va a hacer que las cosas se muevan de manera impresionante. Así que dejo estas dos maneras de ayunar: ayuno personal y ayuno grupal. Creo que hay una gran bendición en esto. Hemos hablado de una serie de cosas que también pues tengo mucho más información, pero la próxima semana estaré hablando de un tema que Dios me ha estado hablando muchísimo. Espérenlo en las redes sociales, es un tema muy interesante que normalmente aquellos que anduvimos en las drogas era una de nuestras patas de palo, como dicen por ahí, era uno de los graves problemas que teníamos. Y bueno, escríbanme, salúdenme, mándenme mensaje. Aquí me voy a quedar, no la pienses, ayuna, ora de manera personal, ora y ayuna poniéndote de acuerdo con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en tu trabajo. Ayunemos y oremos para ver la mano de Dios moverse a nuestro favor.